Pues doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Y preguntarle, básicamente se cumple un año de la pandemia aquí en Nuevo León. Si nos puede platicar a grandes rasgos, pues cómo ha sido el reto para ustedes como autoridad y para el Estado, cómo se ha sobrellevado, pero sobre todo, qué ha significado este reto para las autoridades de salud, que sabemos ha sido muy importante, y sobre todo porque no se tenía nada de antecedentes sobre un tema de este tipo, pues no solo en la ciudad, sino en todo el país y en todo el mundo, ¿no? Entonces, si nos puede platicar un poco, pues desde que partió aquí en el estado, la información, cómo ustedes la recibieron, cómo se abordó, cuál fue el reto que se puso a mediano y largo plazo, o a corto, mediano y largo plazo, por parte de ustedes como autoridades. Sí, con mucho gusto. Gracias por la entrevista. Me voy a permitir retirarme el cubrebocas para comunicarme mejor con ustedes. Y pues efectivamente hace un poco más de un año, estando reunidos en la Secretaría de Salud, en su casa, con mi equipo de trabajo, nos dimos cuenta de que estaban ocurriendo unos casos de una infección rara que se manifestaba por tos, fiebre, dolor de articulaciones, de músculos, y los pacientes fallecían. Y eso se estaba presentando en China, específicamente en la provincia de Hubei, la ciudad de Wuhan. Y bueno, pensamos que era un brote aislado. Sin embargo, nos dimos cuenta que posteriormente fueron apareciendo otros casos en otros países y sabíamos que iba a llegar a nuestro país. Yo me reuní con mi equipo, un equipo muy valioso que tengo, y ellos, igual que un servidor, sabíamos que iba a llegar. Hoy existe una gran movilización en todo el mundo, hay una gran globalización y sabíamos que iba a llegar, no sabíamos cuándo. Llegó a nuestro país el primer caso el 27 de febrero del año pasado, y pues esperábamos que llegara a Nuevo León, y llegó el primer caso el 11 de marzo. Y pues recuerdo muy bien que platiqué con el gobernador, le comenté y le dije: esta es la situación que está prevaleciendo en el mundo, vamos a tener un serio problema de salud, vamos a tener muchos contagios, hospitalizaciones, y hay que estar preparados. Afortunadamente nos habíamos preparado antes, gracias a la visión de la gente que sabe, la gente de la Secretaría de Salud, del grupo de expertos. También agradezco a nuestro gobernador, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, por la visión de modificar el sistema de salud que empezamos desde un inicio de la administración, y empezamos remodelando el Hospital Metropolitano, un hospital que tiene más de 30 años de construido, que era el patito feo. Hoy, gracias a la gran inversión que se ha hecho en ese hospital, y me siento muy orgulloso de todos los que trabajan en ese grandioso hospital, es el hospital más grande de COVID de todo el país. Hoy fue reconocido por las autoridades internacionales de ser uno de los hospitales mejores de México. Y eso es gracias a la perseverancia, a la tenacidad del equipo. Construir un hospital no tiene mucha ciencia si se tiene el dinero. Se contratan arquitectos, constructores, ingenieros, y se termina el hospital, pero hacer que el hospital funcione bien, que los pacientes tengan una atención con calidez, con calidad, eso es lo difícil. Y bueno, eso nos permitió tener ese hospital con una capacidad de más de 300 pacientes que pueden estar hospitalizados al mismo tiempo. También empezamos a trabajar en el hospital de Sabinas Hidalgo, un hospital maravilloso de 60 camas, cuartos privados, un hospital de Montemorelos, un hospital en Juárez, el hospital de Tierra y Libertad, que tenía más de 20 años abandonado, y hoy es un gran hospital. Y bueno, pues ya mantuvimos el sistema de salud sólido y fuerte, consolidado. Sin embargo, pues nos enfrentamos con un problema que teníamos que atacar intensamente, que es
la atención de los pacientes con derecho a audiencia del IMSS. La doctora Carla López, la delegada del IMSS, una gran doctora, aliada de un servidor, bueno, llegó nueva a este estado de Nuevo León, la arropamos y vamos a ayudarle porque al final de cuentas todos somos nuevoleoneses, hay que ayudarle, hay que trabajar en equipo, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene más de 12 años de no invertir en la salud de los nuevoleoneses, siendo que el 80% de los pacientes en Nuevo León tienen derecho a audiencia al IMSS. Y entonces pues empezamos a trabajar y ellos empezaron la reconversión hospitalaria y hospitales que se dedicaban a otros giros, pues hoy atienden pacientes con COVID. Y bueno, también en el ISSSTE, en los hospitales privados, también hicimos una gran labor con ellos, con el hospital universitario, el hospital donde yo me formé, donde me entrené, me capacité, un hospital que me ha dado lo que tengo en la vida, y pues todos nos agarramos de la mano y empezar a trabajar juntos. La verdad es algo complejo, algo que no nos había ocurrido prácticamente en la historia reciente. Ninguno de los presentes aquí en la Secretaría en Nuevo León pues habíamos vivido una pandemia de este tipo, que no nos lo imaginábamos tan fuerte. Sabíamos que iba a estar delicado y serio el problema, pero no a este nivel. Una cosa muy terrible que tengo que confesar, he llorado, he sufrido, he estado muy mortificado en esta pandemia por ver a miles de personas fallecer, por dar información de familiares que han fallecido, y hay pacientes que están complicándose día a día. De ver a mis compañeros sufrir, de ver a mis compañeros llorar, de brincar cadáveres para atender a otros pacientes, es algo que no se lo deseo a nadie. Y bueno, pues tratamos de hacer una estrategia que se llamó Estrategia Nuevo León, que se llama Estrategia Nuevo León, donde fue una estrategia diseñada por los expertos de Nuevo León, donde un servidor como secretario de salud soy el vocero, pero yo escucho a mis compañeros, compañeras de salud, que hay un gran equipo de salud, de personal de seguridad, de limpieza, higiene, de mantenimiento, enfermeras, enfermeros, choferes de ambulancias, paramédicos, técnicos de hilanoterapia, técnicos radiólogos, nutriólogas, personal de cocina, trabajadoras sociales, personal administrativo, psicólogos, psiquiatras, personal directivo, doctores, doctoras. Todos hemos trabajado intensamente en esta pandemia, que hemos sido denominados héroes y heroínas en el mundo. Sin embargo, eso no es suficiente. Hoy quisiera que ellos tuvieran lo más preciado, que es una vacuna. Desafortunadamente, pues en este momento tenemos una complicación porque no hay vacunas en el mundo. Los laboratorios están trabajando intensamente para producir vacunas para todos los países del mundo. Y hoy nuestro país no cuenta con una cantidad suficiente de vacunas. Los gobiernos estatales no podemos comprar, es algo complejo, la producción se ve limitada en el mundo. Y hoy han hecho una gran labor. Desafortunadamente se nos han adelantado algunos amigos, amigas en este camino de la vida. Y no solo la crisis de salud, sino también vino una gran crisis económica. Una gran crisis económica que prácticamente nos ha afectado a todos, a unos en mayor y en menor grado. Y pues quiero decirles que empezamos esta estrategia con reuniones muy intensas de trabajo, de 7-24, muchas horas sin dormir. Una estrategia que se implementó McKinsey, un gran equipo de colaboradores que nos diseñaron un semáforo epidemiológico de salud,
donde también se implementaron algunas otras acciones para acompañar a los pacientes en su casa, hacer llamadas telefónicas, acudir a visitarlos, a proporcionarles pulsoxímetros, tanques de oxígeno, medicamentos que necesitaran. Y Nuevo León, quiero decirles que tiene una de las menores tasas de letalidad del país. Y eso es gracias a la gran infraestructura hospitalaria y al gran equipo médico que cuenta. Tiene Nuevo León un gran recurso humano. Somos uno de los estados que más hace pruebas en el país y el que busca encuentra. Si no hacemos pruebas, prácticamente podríamos decir que aquí no existe el COVID. Sin embargo, la gente de Nuevo León es inteligente, es lista, y se hubieran dado cuenta que pues no los estamos detectando a tiempo. En Nuevo León se implementó la primera modalidad de tratamiento compasivo con plasma, que teníamos que hacer algo por los pacientes que se estaban muriendo, y es un método que se había utilizado ya en otras pandemias y lo utilizamos, al igual que estamos innovando, investigando otros tipos de medicamentos que puedan funcionar. Se ha hecho un gran esfuerzo también por toda la sociedad, por los empresarios y empresarias que han sido muy solidarios con todo el sector salud, que nos llevan insumos médicos, equipo de protección personal, alimentos, palabras de ánimo, palabras que nos estimulan a seguir adelante. Y estos empresarios y empresarias nos han ayudado también muchísimo, muchísimo. Ellos han aguantado, han resistido esta crisis económica, y ellos nos están ayudando en este momento a conseguir vacunas. No es fácil conseguir vacunas. Hoy los laboratorios internacionales tienen convenios con los gobiernos federales y así se compran las vacunas, y los gobiernos estatales estamos batallando en este momento de la pandemia para adquirir vacunas. Hoy tenemos casi 10,000 fallecimientos en Nuevo León, cuando en nuestro país están prácticamente a punto de llegar a 200,000 fallecimientos, y seguramente van a ocurrir mucho más. Un servidor como secretario he dado la instrucción a mi equipo que reportemos todas las defunciones, todas las hospitalizaciones, informamos con transparencia, y somos uno de los estados que reporta todos los días en una rueda de prensa a las 3 de la tarde, donde hablamos con transparencia. La verdad, quiero aprovechar esta entrevista para agradecer a los medios de comunicación que nos han ayudado muchísimo en disminuir el número de muertes, gracias a que la educación en salud salva vidas. Nos han ayudado enormemente. Hoy tenemos que estar amalgamados todos y luchar para vencer a este enemigo invisible que es considerado prácticamente como un enemigo fatal, peor que una guerra, porque en la guerra vemos por dónde vienen los tanques de guerra, dónde vienen los soldados, dónde viene la caballería, pero aquí no vemos por dónde viene el virus y llega y nos infecta y acaba con nuestra vida. Y aquí, perdón que lo interrumpa, aquí cómo fue justamente eso, el ver cómo se tenía que ir planeando el hecho de decir, bueno, viene fuerte. Ya se veía en países de Europa, de Estados Unidos, que ya estaba impactando con mucha fuerza, que en México no se habían cerrado fronteras y había mucha posibilidad de que llegara a Nuevo León. O sea, ya se veía un panorama muy complicado. Eso fue el mayor de los retos, el de empezar a planear con urgencia, con creatividad, de manera que no se afectara a los menos posibles, pero sí proteger a los más. Es decir, ese fue el principal reto. ¿Cuál fue ese reto? Sí, en Prac hubo varios retos. El primer reto es tratar de contener, de no tener un incremento en el número de contagios. Y obviamente empezamos con acciones de prevención, desde filtros en los aeropuertos, en las carreteras, en la central de autobuses,
donde tenemos que detectar a las personas que son contagiosas y tratar de diagnosticarlas oportunamente haciendo pruebas para poderlas aislar, para que no se contagie la familia y seguir muy de cerca los contagios. Sin embargo, tenemos hoy una gran movilidad de las personas con los otros estados, también concientizar a la población que tenemos que usar cubrebocas cuando estamos cerca de alguien es algo difícil. Sin embargo, hoy en Nuevo León lo hemos logrado. Hoy existe una ley donde se puede multar a una persona que no utilice cubrebocas si está en la vía pública. Y bueno, pues también ir convenciendo a otros estados y a la federación que hay que hacer todo lo mismo. Todos hay que hacer lo mismo, porque si nosotros convencemos a los nuevoleoneses, pero no convencemos a otros estados o a la federación, pues obviamente el trabajo se ve mermado. Una vez que fuimos detectando los contagios, que vimos que eran muchos y cada vez más pacientes hospitalizados, obviamente tuvimos que hacer una reconversión mucho más intensa. Llegamos a pensar de que íbamos a tener bodegas. Un servidor fui a Cintramex, fui al macrocentro comunitario de la Colonia Independencia, Parque Niños Héroes, a ver áreas donde deberíamos establecer bodegas para atender pacientes. Atender a un paciente en una bodega no es correcto, se requieren instalaciones muy delicadas que hay que mantenerlas en muy buen estado para que puedan salvar vidas. También llegamos a pensar en poner cajas refrigeradas para los cadáveres, porque vimos caer a países poderosos como Estados Unidos, lo que sucedió en Nueva York, lo que sucedió en España, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, que son países poderosos que invierten mucho en el tema de salud. Obviamente nuestro país no iba a ser la excepción y eso nos preocupó demasiado, una preocupación muy intensa. Afortunadamente hoy tenemos menos contagios, menos hospitalizaciones a un año de la pandemia, menos defunciones en este momento. Sin embargo, nos ha dejado una gran lección, una gran marca, que se han perdido miles de nuevoleoneses que no están con nosotros. Hoy hay 10,000 familias en Nuevo León que sufren, que lloran por la pérdida de un ser querido, familias nuestras. Servidor, yo tengo un tío que falleció de COVID y lo quisiera haber salvado y no pude, a pesar de lo que hice por él. Es algo muy intenso que la verdad se requiere tener un gran equipo de trabajo para salir adelante, y hoy estoy convencido que en Nuevo León tenemos un gran equipo de salud. Hoy en esta pandemia lo demostró. Las pandemias seguirán ocurriendo, no lo sé cuándo, pero son enfermedades emergentes que brotan de la noche a la mañana, y estoy convencido que aquellos gobiernos que invierten en salud invierten en el progreso. La salud no lo es todo, no lo valora uno porque pues Dios nos la da. Creemos que así la tenemos y podemos caminar y comer y cantar y bailar, pero cuando no tienes salud y no puedes caminar es cuando te mortificas, o cuando no tienes salud y no puedes hablar o no puedes disfrutar la vida y se nos va todo. Es muy importante el tema de salud, y hoy en nuestro país, los estados de nuestro país deben invertir más en el tema de salud, porque es progreso y es bienestar de la comunidad. En este caso, digo,
el panorama no sabemos cómo vaya a venir para este año. Digo, al menos la ciudadanía, no sabemos, tal vez ustedes ya hicieron algún balance, algún análisis sobre lo que podría venir ahora en Semana Santa, las condiciones que ahora se pueden prever, ahora con las vacunas, no sé cuántos laboratorios ya hay aprobados aquí con las vacunas en Nuevo León, y con base en eso, cuál es la expectativa que se tiene para los próximos por lo menos 6 meses, ¿no? Sí, hoy tenemos algunas vacunas que han llegado a nuestro estado. Sin embargo, pues son muy pocas las que han llegado. No son suficientes las vacunas que han llegado. Hoy no podemos decir que ya echamos las campanas al vuelo. Son muy pocas las vacunas. Decir que tenemos inmunidad de rebaño, que significa que ya nos contagiamos todos, el 70-80% de los nuevoleoneses, tampoco es así. Decirle a la población que salga, que se contagie todo, eso nos ocasionaría miles y miles de muertos. ¿Qué es lo que esperemos? Esperemos que tengamos más vacunas, que las empresas de iniciativa privada puedan conseguir vacunas junto con el gobierno del estado para protegernos, para vacunarnos. Quiero vacunar a mi equipo de salud, que todos los que trabajan en el sector salud de Nuevo León estén vacunados. ¿Y cuánto tiempo va a durar la vacuna? No sabemos. ¿Cuándo van a ocurrir rebrotes? No lo sabemos aún, porque el comportamiento de la pandemia sube y baja, es prácticamente son como olas. Hoy tenemos que seguir fortaleciendo el sistema de salud. No podemos bajar la guardia aún. Hoy todos vamos a tener que seguir utilizando cubrebocas. El virus va a permanecer todo el 2021 y parte del 2022. Este COVID no se va a ir. El COVID llegó para quedarse. Se va a quedar como una enfermedad que esperemos que se controle, como una enfermedad estacional, así como la influenza, que nos vacunemos una vez por año y que estemos protegidos. Espero en Dios que también la ciencia avance más rápido para encontrar un medicamento, un antiviral potente para que mate este virus. Y pues la verdad que hoy hay que reconocer a toda la ciencia médica por el gran esfuerzo en la creación de una vacuna. Habitualmente para producir una vacuna se tardan años y años, a veces hasta más de 10 años. Hoy en menos de un año ya teníamos una vacuna. Eso significa que ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo. Hoy tenemos 5 vacunas aprobadas en nuestro país, vacunas que son buenas, que son seguras, obviamente que tienen que cumplir con unas características de la red de frío, que hoy la estrategia de vacunación la lleva a cabo el gobierno federal a través de una estrategia con los servidores de la nación y el ejército. La Secretaría de Salud colabora con ellos para vacunar a todos los habitantes de nuestro país, y hay que seguirnos cuidando y a darle y a estar preparados para la próxima pandemia, que esperemos que pasen cientos o miles de años para que vuelva a ocurrir otra, o si no ocurre mejor. Ahorita se ha vacunado a, tenemos entendido, García, se empezó hoy con Apodaca, en estas cifras, bueno, y aparte municipios rurales, ¿verdad? Tengo entendido. Sí, hoy se han vacunado municipios pequeños, rurales, se ha vacunado García, se está vacunando en este momento en Apodaca, y son pocas las vacunas que tenemos, obviamente son municipios pequeños. Hoy necesitamos vacunar el área metropolitana, como ya se empezó, porque es donde tenemos el mayor número de contagios. Necesitamos hacer una estrategia mucho más rápido, más veloz, para vacunarlos pronto, porque me preocupa cada día que dejamos de vacunar. Son cientos de personas que fallecen. Hoy tenemos que ser más veloces que el virus. Tenemos que implementar una estrategia de vacunación
como lo hacen los países del primer mundo, los Emiratos Árabes, como lo hace Estados Unidos, y aspirar a cosas extraordinarias. Si hacemos lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Tenemos que hacer cosas diferentes para obtener resultados extraordinarios. Finalmente preguntarle, sabemos que pues, tiene familia dentro del ámbito médico, sus hijos, pues, en algún momento ellos preocupados le pidieron pues que dejara esto, o usted en algún momento le pasó por la cabeza el decir no, la gente, o sea, las complicaciones, las condiciones son muy difíciles y toco retirada por el bien de mi familia o por el bien propio. Tengo una familia muy hermosa, una familia muy grande, que mis hijos siguieron mi ejemplo. Tengo 2 hijas y un hijo que son doctores, mi esposa es dentista, que nos llevamos súper bien. Tengo muchos sobrinos, sobrinas que son doctores, doctoras que siguieron mi ejemplo porque ven que tengo una gran profesión, que puedo ayudar y servir a muchas personas y que es una profesión de las mejores del mundo. Mi familia siempre me apoya en todas las decisiones que tomo. Ellos lo único que me dicen es que me cuide para que pueda durar muchos años, para estar con ellos y para servir lo que me apasiona, que es atender a mis pacientes. Y nunca me han dicho que retroceda o que renuncie. Y yo tengo una frase que la mencioné hace algunos días, que solamente las ratas saltan del barco en una tormenta. Obviamente hoy renunciar, yo pedir permiso o decir, es mucho el riesgo y es mucho el trabajo y el estrés y la preocupación, porque atender a miles de pacientes, que también la situación económica para atender a los pacientes pues no es mucho, no hay mucho recurso económico en el Estado. Es complicado ver el tema económico, que también que hay mucha presión y mucha presión de todos los sectores. Y bueno, pues hay que resistir, hay que aguantar. Uno está aquí para tratar de hacer lo mejor que se puedan las cosas, para escuchar a los expertos, no nada más de Nuevo León, de todo México, de otros países, que son mis asesores, de quienes les pregunto yo y les digo, ¿cómo ven? Vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué modificamos? Con el objetivo de cuidar la salud de los nuevoleoneses. Perfecto, pues algo más que quiera agregar, doctor. Muchísimas gracias a Medios de Comunicación Posta por toda la ayuda. Estoy convencido que gracias a su ayuda hemos salvado a miles de nuevoleoneses. Gracias por su trabajo, por su entrega, por su dedicación. Síganlo haciendo de esta manera correcta, como siempre lo han hecho, por el bien de toda la comunidad. Muchas gracias por la entrevista.